El Salmo 44 es el primer lamento o queja comunal en el Salterio. Hay dos temas que dominan la discusión para los eruditos bíblicos, para los estudiosos de la Biblia. Es las circunstancias en las que surgió la queja, es uno de los temas, y la identidad de los que hablan. En cuanto al primer asunto, el del capítulo 44, la circunstancia en que surgió la queja, hay una variedad de interpretaciones en cuanto a cuándo surgió el Salmo 44, bajo qué circunstancias surgió el Salmo 44. El origen del Salmo, para algunos eruditos bíblicos, fue durante la monarquía, es decir, durante el reinado de David, y se asocia, alguna vez se asocia, con la campaña militar de Sennacherib, y lo ubican en el año 701 antes de Cristo. Bueno, algunas referencias, por ejemplo, el segundo libro de Reyes, otras referencias de Isaías 36, ubican este salmo en más o menos ese tiempo, en esa temporada de la monarquía. Para otros estudiosos de la Biblia, el Salmo 44 es un recuerdo del exilio. El exilio, por supuesto, fue la dispersión del pueblo de Israel. Y pareciera que el exilio, para algunos, fue un castigo merecido para Israel. Entonces el Salmo 44 lo usan para hacer un recuerdo del exilio. También se han propuesto otras fechas, incluyendo el período macabeo del segundo siglo antes de Cristo, cuando el templo fue profanado por Antíoco Epífanes IV, y este mismo hecho, que cubre un rango de más de 500 años, pues hace que sea difícil que se ubique con una fecha exacta el Salmo 44. Pero para Juan Calvino, por ejemplo, dice casi cualquier fecha después del exilio sería apropiada para el Salmo 44, porque después del retorno de los judíos de la cautividad babilónica, casi nunca estuvieron libres de severas aflicciones. Bueno, eso en cuanto al primer tema. En cuanto al segundo tema, al notar que en los versículos 4, el versículo 6, versículo 15, versículo 16, van del plural al personal en el lenguaje. Varios eruditos sugieren que el autor de este salmo es el rey David, y que él es el que está hablando como representante de la nación. Una nación que por supuesto está en crisis, y esto de alguna manera ubicaría al Salmo 44 antes del exilio. Y quizá lo más importante de este segundo tema es el hecho de que es el rey David el que está hablando en este salmo. Estamos hablando del inicio del libro segundo del Salterio, mientras que los salmos 42 y 43 parecen ser la oración de un
individuo, de una persona exiliada. El Salmo 44 es la petición, la oración de un pueblo disperso. Y juntos le ponen la entonación al resto del libro segundo, porque a partir de aquí todos los demás salmos van a ir enfatizando el plural. Ya no es tanto el singular, sino el plural. Así que este capítulo 44 lo podemos dividir en 4 secciones, en una vista general. Los versículos del 1 al 8 tienen el carácter de una profesión de fe, una declaración de fe motivada por el recuerdo histórico del salmista. Los versículos 9 al 16 está la queja que está presentando el salmista. Y los versículos 17 al 22 es presentado la queja de inocencia del pueblo. Y finalmente la petición del salmista en los versículos 23 al 26. Vamos al texto bíblico. Los primeros 8 versículos del Salmo 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. El libro de Deuteronomio orienta a las familias en Israel que enseñen a sus hijos acerca de la liberación que Dios hizo cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Que la relación de parte de Dios con su pueblo fue una relación tan cercana y tan maravillosa que el Señor obró el milagro de liberarlos de esa esclavitud. Y entonces los hijos, en diferentes fiestas y en diferentes eventos y en diferentes ritos que ellos tenían, uno de ellos era la Pascua, siempre había tiempo para la instrucción y para el recordatorio de lo que Dios había hecho con ellos en el pasado. El tú con el que inicia el versículo 2 es enfático, muy enfático. Marca allí el tú del versículo 2. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Simboliza aquí el poder de Dios a través de la mano de Dios, a través de la mano derecha o la diestra y a través del brazo. Y está enseñando el salmista en estos primeros 8 versículos del Salmo 44 que
el Señor ha estado operando en la historia de su pueblo. Y el reconocimiento es que mientras que Dios libró a su pueblo de todos sus enemigos, los enemigos, dice específicamente el versículo 3, ni su brazo los libró. Es decir, hay un contraste en cuanto al brazo de Dios y al brazo de ellos. Dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Es decir, va a hablar del poder de Dios, enfatizando su brazo, el brazo de Dios que es poder o que simboliza el poder de nuestro Señor. Como en el Éxodo y en las tradiciones de la Guerra Santa, a Dios se le describe como guerrero en este capítulo 44. El resultado de esta actuación del guerrero es la victoria. Y aquí la palabra victoria en el hebreo se traduce como salvación, Yeshua, salvación. Las naciones han sido expulsadas, el pueblo de Israel ha sido plantado, y es esa manera como Dios muestra su poder en favor de su pueblo. También encontramos nosotros que en este capítulo que hay un contraste en el capítulo 42, versículo 2, en donde se nos habla que el salmista no podía ver el rostro de Dios. Ahora en Salmos 44, 3, atribuye la victoria a la luz de tu rostro. Así que la sección concluye con la observación de que el pasado de Israel ha sido la evidencia de la misericordia, del amor de Dios para con su pueblo. La frase que se usa, por ejemplo, en el versículo 4, toma placer. De algunas versiones traducen así en el versículo 4, toma placer. En otras se traduce como deleitó, se deleitó. También aquí cuenta como la victoria del pueblo. Si seguimos leyendo en estos primeros 8 versículos, en el 4 hay otro tú con mucho énfasis y enfoca la atención en Dios. Aquí se señala que Dios tiene en control el destino de las naciones, el destino de los pueblos. La victoria de Dios es evidencia de la soberanía de Dios. Y por esa razón, en el versículo 4, Dios es invocado como mi rey. Se le llama mi rey. Y se repite victoria vinculada o unido a la expresión de espada, y la participación del pueblo es de alguna manera más evidente en el versículo 5. La victoria aún permanece o pertenece a Dios. Dios es el que pisoteó a los enemigos de Israel. Y el pueblo que ve en su Dios a un guerrero, deposita su confianza en Él y expresa su gratitud por todo lo que hace en favor de su pueblo, en contra de los enemigos. Versículos 9 al 16. Pero no nos has desechado y nos has hecho avergonzar.
y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos y por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos por nuestros pasos. Hasta el versículo 16, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Nada en los versos del 1 al 8, diríamos nosotros que es preparación para la queja, sino repentinamente el deleite que está mencionando en los primeros 8 versículos, a partir del 9 se vuelve rechazo. La victoria se convierte ahora en huida y en derrota. Dios ya no es más el buen pastor de las ovejas. Más bien, las ovejas son llevadas al matadero. Las ovejas son llevadas a la muerte o son dispersadas. Aquí en el versículo 12 encontramos nosotros la palabra comprado, y esta terminología significa un lamento del pueblo, porque ha sido comprado, ha sido vendido a sus enemigos. Fíjense lo que dice el versículo 12, has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Es decir, están quejándose de que Dios los vendió barato a otro pueblo. Y el pueblo fue ridiculizado, el pueblo fue escarnecido, el pueblo fue disperso y por supuesto esto es motivo de queja. La nota sobresaliente de estos versículos del 9 al 16 es el hecho de que va a mencionar el salmista que a pesar de todo ellos han mantenido su fidelidad a Dios. Versículos 17 al 22. Aquí nos va a enfatizar claramente que a pesar de todo lo que ha sucedido, se mantienen fieles al Señor. 17 al 22. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos fallado a tu pacto, no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a dioses ajenos, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. El pueblo indica que no podía aceptar su situación difícil, su infortunio, como motivado por haber adorado a un Dios extraño, ni tampoco porque se habían olvidado de Dios, ni tampoco porque habían violado su pacto.
y mucho menos ellos no se han vuelto atrás. Dice el salmista que ellos sufren a pesar del sufrimiento, ellos se mantienen fieles. Sufren, pero se mantienen fieles. Puede concluir el salmista que sus sufrimientos, dice, son por causa tuya. Por causa tuya. Y la palabra que traduce aquí el salmista, matadero, Maacal, pues es un recordatorio de lo que Isaías 53, versículo 7 nos habla del siervo sufriente. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Es parte del canto del siervo sufriente, pero en este salmo está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que está siendo llevado como oveja al matadero. Versículos 23 al 26. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Redímenos por causa de tu misericordia. Bueno, la súplica desesperada que hace el pueblo hacia Dios es que se levante, que se levante. Le hace muchas preguntas a Dios. Se supone que Dios no está dormido, no esconde su rostro, no se olvida de la aflicción de su pueblo, pero la queja de ellos es que sienten como si Dios estuviera dormido, o como si Dios escondiera de ellos el rostro, o como si Dios se hubiera olvidado de su aflicción. La queja final es que ellos están hundiéndose, están siendo derribados. Y por eso le piden a Dios que traiga su ayuda para levantarlos. Y toda la apelación a la petición de Dios, todo el fundamento para pedirle a Dios ayuda es su carácter. De tal manera que ellos piden que les ayude en su aflicción por la misericordia de Dios. Mais dice, la última esperanza de un pueblo fiel es la fidelidad de Dios. Cuando un pueblo está pasando por situaciones difíciles pero se mantiene fiel, su esperanza está en que Dios será fiel para ayudarlo. Veamos algunas enseñanzas a manera de conclusión, unas 5 enseñanzas. La primera de ellas, el Salmo 44 nos enseña que el pueblo de Dios sufre, aun cuando no lo merece. Y por eso es que ellos piden ayuda a alguien que aparentemente es la fuente del problema. Aquí se parece el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se parece a Job en su actitud. Para el que escribe el Salmo y para el pueblo de Israel, toda la experiencia de la vida es en cierta manera una experiencia en Dios. Y entonces ellos están esperando
que Dios, que es la fuente del problema, venga a ser la fuente de la solución del problema. Enseñanza número 2. Al igual que el Salmo 44, por ejemplo, el Salmo 13 se mueve en una queja amarga, en una petición, en el caso del Salmo 13, del salmista, en el caso del 44, del pueblo en angustia, pero siempre basados en la misericordia de Dios. Hay un sentir profundo de sentimiento, búsqueda de ayuda en base a la misericordia de Dios. Enseñanza número 3. Son decisivos en relación a este Salmo 44 los versículos 11 y 22. Fíjense lo que dice el versículo 11. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Y el versículo 22. Por causa de ti, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. La expresión por tu causa querría decir que ellos no podían ver otro significado y propósito en su confesión y confianza que el hecho de que ellos estaban siendo contados como ovejas que irían a la muerte, al matadero. Pero esa interpretación del sufrimiento se abre a la comprensión del sufrimiento como un servicio al reino de Dios. Es decir, el sufrimiento en el Salmo 44 viene a ser un sufrimiento por causa del reino de Dios. La perspectiva que se tiene del sufrimiento nos conduce al capítulo 53 de Isaías, y ahí está el siervo sufriente. Y junto al siervo sufriente, a través de los siguientes siglos, están los mártires judíos, y está también allí, en el capítulo 53, la cruz del Calvario y Jesucristo como el siervo sufriente. Lección número 4. Para Israel, la experiencia del exilio y las aflicciones que siguieron después del exilio necesitaban una reconsideración del sufrimiento. El Salmo 44 y otras quejas ayudaron a Israel a lograr una mejor comprensión de su sufrimiento y su vocación después del exilio. Es sorprendente, el capítulo 44 de Salmos se puede comparar con el capítulo 53 de Isaías. Y aquí el término sufrimiento tiene un elemento de ser un sufrimiento redentor, un sufrimiento que redime, un sufrimiento que trae como resultado la redención. Y finalmente este entendimiento del sufrimiento hace que la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo la podamos entender mejor, la podamos comprender mejor. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, estaba sufriendo, y sin embargo tuvo palabras de bendición para sus seguidores, y hubo palabras para aquellos que le estaban agrediendo, que lo estaban haciendo sufrir, que lo estaban llevando a la muerte, de tal manera que él ora y dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Y
Por supuesto que allí podemos ver nosotros que aún en el sufrimiento puede haber una palabra de perdón para los que infringen este sufrimiento. Hablar del sufrimiento en el tiempo presente, hablaríamos como lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:33 y en 8:36, que los escogidos de Dios en el tiempo presente van a sufrir, pero que el sufrimiento no es un signo, una señal de separación de Dios, ni de separación de la misericordia ni del amor de Dios. Más bien, ellos han sido escogidos para caminar juntamente con Jesucristo el camino del sufrimiento. Así que escuchamos claramente al Señor Jesús decirnos: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor esté con nosotros, que nos permita que el sufrimiento del pueblo de Dios nos dé indicación clara de que muchas veces el sufrimiento es por causa de Jesucristo, pero que este sufrimiento es para la gloria de Dios y para fortaleza en nuestra vida espiritual. Le demos gracias a Dios por participar de diezmos, ofrendas y primicias en nuestra iglesia, para que podamos de esta manera dar para la obra de Dios y apoyar el sostenimiento del ministerio a través de nuestra iglesia. Padre, te damos gracias porque has provisto para nosotros lo necesario y aún más allá de lo necesario. Gracias porque podemos diezmar, porque podemos ofrendar, porque podemos dar primicias, y te pedimos que con tu bendición estas ofrendas, estos diezmos, estas primicias puedan ser de utilidad para el sostenimiento del ministerio por medio de nuestra iglesia. Oramos para que bendigas a cada fiel dador y que permitas que lo pueda dar con gozo, con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice cada familia en nuestra iglesia, ayuda a aquellos que tienen mayor necesidad y permíteles que tu gracia y tu bendición y tu misericordia estén con ellos. Oramos agradecidos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Terminemos cantando de la bondad de Dios en nuestra vida. Bueno es Dios. Feliz semana, amados hermanos. Bendiciones.